Bueno, en este video hablaremos de los tipos de sucesiones, sus elementos y sus procedimientos. Existen 5 tipos diferentes de sucesiones, que es la sucesión testamentaria, la sucesión intestada, la sucesión mixta, la sucesión universal y la sucesión particular. Debemos entender que existen elementos esenciales de toda sucesión, es decir, la apertura de sucesión, que es a partir de la muerte del causante, que es donde inicia el proceso jurídico; la masa hereditaria, la cual es el conjunto de bienes, los derechos y obligaciones que integran la herencia, que vienen siendo como vehículos, casas, terrenos, etcétera; el llamamiento, que es la identificación de las personas llamadas a suceder, ya sea por testamento o por la ley; la aceptación o repudiación, que es el acto por el cual el llamado acepta la herencia, ya sea con o sin el beneficio del inventario, o en todo caso la rechaza, que llegase a suceder; y la partición, que es la división y la adjudicación de los bienes entre los herederos, que pone fin a la indivisión. Esto es cuando los herederos tienen el mismo, es decir, el mismo terreno, y se les divide a dos personas. Entonces tiene que hacer una división para que cada quien se quede con su parte. Si hablamos de la primera sucesión testamentaria, esta la determina la distribución conforme está en el testamento. La base legal de la misma es la voluntad del causante, que está plasmada en dicho testamento, y es el mismo testador, ejecutores y jueces quien la aplica, teniendo como efecto principal los herederos y los legatarios según la voluntad del fallecido. Es decir, esta se abre cuando el fallecido dejó un testamento válido en el que dispone quiénes serán sus herederos o legatarios y cómo es que se repartirán los bienes. Y es importante respetar la voluntad de quien hizo el testamento. La sucesión intestada. Esta la determina la distribución según la ley por la ausencia o la inexistencia del testamento. Su base legal son las normas supletorias del Código Civil, donde decide el legislador y las autoridades aplicar el orden legal de llamamiento, teniendo como efecto principal a los herederos legales y designados por la ley. Es decir, ocurre cuando no existe un testamento o este es inválido. La ley establece el orden de llamamiento, ya sea sus cónyuges, descendientes, ascendientes, colaterales, etcétera, en esa escalera jerárquica. Después es la sucesión mixta. Esta se determina por parte del testamento y también por la ley. Su base legal es la combinación de la voluntad del fallecido, tanto como las normas supletorias, decidiendo el testador y en él lo no previsto, la ley. En efecto principal es la aplicación del testamento y lo que no se encuentra dispuesto se rige por la ley. Es decir, esto es una combinación de las dos anteriores, donde sí existe un testamento, pero no abarca todos los bienes. O sea, hay cosas que no vienen dentro del testamento y es cuando la ley entra y ellos deciden a quién dejarle lo que no viene dentro del testamento. La sucesión universal. Esta se determina la transmisión del patrimonio en bloque. Su base legal es el concepto sucesorio general y decidiendo el heredero universal o por ley, y teniendo como efecto principal que el heredero reciba todos los derechos y las obligaciones del causante. Esto quiere decir que implica que un heredero sucede en la totalidad o en una cuota del patrimonio, recibiendo los derechos y las obligaciones que los bienes conllevan. Después es la sucesión particular. Esta se determina la transmisión de los bienes concretos. Su base legal es la disposición testamentaria o el acto jurídico, decidiendo el legatario o el beneficiario específico, teniendo como efecto principal que solo se transmitan los bienes determinados, es decir, transmite los bienes o los derechos concretos sin asumir necesariamente el pasivo en su totalidad. Estas son las 5 tipos de sucesiones que existen. Obviamente las diferencias que se encuentran entre cada una de ellas. Todo esto en una conclusión que nos ayuda a pues seguir los testamentos como deben de ser, o
la última voluntad de los fallecidos y que de dicha manera, si no vienen dentro de su testamento, al menos no se pierdan los bienes que se tenían y se los deje a sus cónyuges, a sus hijos o conforme esté estructuralmente establecido por, obviamente por jerarquía de la familia. Y eso es todo.